Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues como el tiempo siempre apremia, primero agradecer mucho a los organizadores del evento para poder estar aquí. Y bueno, si bien ya lo comentó el doctor Georgel, se trata un poco de platicar de mi paso por la maestría en estudios en psicoanálisis. No quise dejar de preparar algún texto para esta ocasión. Es un texto que ya he leído precisamente en otra mesa de diálogo sobre psicoanálisis, pero que me parece muy pertinente para el día de hoy, ya que el mismo José Antonio nos habló de qué significa la universidad y qué significa la transmisión del psicoanálisis hoy en día. Entonces, es un texto breve y posteriormente pues me volveré más anecdótico para hablar de mi experiencia en la maestría en estudios en psicoanálisis. Este es un texto que titulé El discurso universitario en Lacan y la transmisión del psicoanálisis. Hacia 1919 apareció un texto de Freud que hablaba sobre la polémica desatada por el proyecto de inclusión del psicoanálisis en la carrera de medicina en la Universidad de Budapest. El texto, que después sería conocido como ¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad?, ponía ya sobre la mesa algunas cuestiones sobre el lugar del psicoanálisis, no solo en el ámbito universitario, sino en general en el campo del conocimiento. Recordemos que el psicoanálisis tuvo un nacimiento y un desarrollo lleno de dificultades, algunas de ellas en lo concerniente a lo político y a lo social, pero también en lo referente a lo epistemológico. Hasta hoy en día, el psicoanálisis es para varios de sus detractores una pseudociencia, algo más cercano a la astrología y a la lectura del tarot que aquello que puede denominarse como científico. Solo hace falta leer algunos de los textos de Karl Popper o de Mario Bunge al respecto y encontraremos esta serie de argumentos. El texto de Freud al que hemos hecho referencia nos mueve a cuestionarnos sobre la posición del psicoanálisis dentro del mundo académico. Conocemos la formación de Freud, misma que queda clara en un texto como el Proyecto de Psicología para Neurólogos, donde las bases médicas y fisiológicas de Freud hacen gala de presencia. Y aún así, a cualquiera que se acerque a ese escrito temprano, le da la impresión de no encontrarse de todo en el discurso médico. Finalmente, la pregunta que ahora podríamos hacernos es la siguiente. ¿Cuál es el lugar del psicoanálisis en las universidades? ¿Tiene esta disciplina siquiera un lugar? ¿Es posible su transmisión? ¿El psicoanálisis puede constituirse como una ciencia o por lo menos como una actividad con pretensión científica? Todas estas preguntas son nada fáciles de responder. Si pensamos que hasta el mismo Jacques Lacan se enfrenta de manera constante a estas interrogantes durante todos sus seminarios. Si leemos con atención cualquiera de los seminarios del psicoanalista francés, veremos que es una temática recurrente, independientemente de cuál sea el tema que Lacan está tratando, es decir, la de cómo hacer llegar a los asistentes las ideas provenientes del psicoanálisis. Ya para 1969, en el seminario titulado El reverso del psicoanálisis, Lacan introduce lo que él llamará los 4 discursos, dentro de los cuales podemos identificar el discurso universitario. En este, encontramos que S2, que es definido por Lacan en este seminario como aquello que remite a un todo saber, se encuentra como el agente, mientras que el discurso del analista es el petit a, ese objeto causa del deseo, aquel resto inacible que hace las veces de agente en ese discurso. Aquí podemos resaltar ese pequeño gran detalle que nos salta a la vista por su obviedad. El discurso del analista no es el discurso universitario. Dicho de otra manera, una cosa es lo que se hace dentro del psicoanálisis como una práctica clínica y otra muy distinta será lo que se hace del psicoanálisis dentro de las universidades. Esto último no quiere decir, como se ha entendido en algunas ocasiones, que la teoría le sea indiferente a la práctica psicoanalítica, sino todo lo contrario. Precisamente la dificultad de la transmisión del psicoanálisis pasa por las implicaciones que la teoría tendrá en la práctica psicoanalítica. Esto puede verse de manera muy clara con un ejemplo. Cuando Freud mencionó en El yo y el ello, Wo es wahr, soll ich werden, aquella sentencia dio pie al proyecto clínico del fortalecimiento del yo, dando origen a justamente la psicología del yo. Esto nos deja ver lo importante de la teoría de la transmisión del psicoanálisis. Sin embargo, llegamos de nueva cuenta a la pregunta principal de esta breve participación. ¿Cómo transmitimos el psicoanálisis? En el seminario 5 titulado Las formaciones del inconsciente, Lacan lanza una idea que pueda servir como una indicación, tanto clínica como teórica, y dice Lacan, se trata de no comprender demasiado deprisa, porque si se comprende demasiado deprisa, no se comprende nada de nada. Sobre el lugar que el psicoanálisis ocupa en las universidades, continúo yo, nos enfrentamos a toda una nueva gama de problemáticas. ¿Es el psicoanálisis una humanidad? ¿Es algo más cercano al discurso de lo artístico?
¿Es el psicoanálisis parte de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría o de las neurociencias? ¿O es el psicoanálisis un pensamiento derivado del pensamiento filosófico? Como podemos imaginarnos, no se trata de encasillar al psicoanálisis de una manera categórica en uno de esos estantes, pero sí nos queda claro que si quisiéramos hacerlo, nos enfrentaríamos a una empresa titánica, casi diríamos aporética. ¿Se trata de formar a mejores docentes o de revisar los planes de estudio de la impartición del psicoanálisis en las universidades? Bueno, el desarrollo de las herramientas didácticas y la crítica a las instituciones educativas es siempre una de las tareas de la actividad docente, pero con el psicoanálisis podríamos también preguntarnos, ¿tiene esa disciplina un lugar bien establecido en la universidad? También es interesante hacer notar aquí la forma en cómo es que cuando el psicoanálisis se institucionaliza, comienzan a surgir diversas parroquias, las cuales, como buenos lugares de culto, generan sus propios rituales, veneran a sus propios santos y en ocasiones emprenden sus propias guerras santas en contra de los herejes. El final de debe pensarse el psicoanálisis en la universidad me parece crucial. Freud, que como buen pensador a veces lanza más preguntas que respuestas, termina diciendo lo siguiente, cito, el estudiante de medicina nunca podrá aprender cabalmente el psicoanálisis. Efectivamente es así si encaramos el ejercicio práctico del análisis, pero para el caso bastará con que aprenda algo del psicoanálisis y lo asimile. Por otra parte, la enseñanza universitaria tampoco hace del estudiante de medicina un cirujano diestro y capaz. Ninguno de los que por vocación llegan a la cirugía podrá eludir, para su formación ulterior, el trabajo de varios años en un instituto de la especialidad. Hasta aquí Freud. Me parece que aquí Freud nos deja con un gran problema para discutir, no solo el de la transmisión del psicoanálisis, sino en general toda la cuestión y la problemática relativa al papel de las universidades y la forma en la que se transmite el conocimiento. En un momento en el que nuestro país, las universidades, nuestros institutos de investigación, nuestro CONACYT y nuestros sindicatos, entre muchas otras instancias que se refieren al rol que tienen nuestras instituciones educativas, se encuentran pasando por serios cuestionamientos y reformulaciones, me parece que el texto de Freud al que hemos hecho mención y los trabajos de Lacan sobre el discurso universitario podrían darnos un panorama distinto al convencional, para plantearnos nuevas preguntas y resolver aquellas que hoy nos interpelan. Como menciona Silva Ons en su texto Comunismo Sexual, debemos cuidarnos de no volver al psicoanálisis una colección de clichés que terminen por convertirlo en una psicología barata de bolsillo. Dice Ons, Freud anhelaba que el psicoanálisis tuviese una incidencia en lo social, que sobrepasase su lugar como tratamiento curativo de la neurosis. Hasta ahí Ons. La labor social y política del psicoanálisis no sería quizás una de sus formas más efectivas de transmisión. Y bueno, con eso finalizo el texto, como ven, muy breve, que ya les digo, lo leí en otra ocasión, pero me parecía muy pertinente para poder decir algo sobre la transmisión del psicoanálisis y su papel en las universidades. Ahora, como dije, me voy a volver un poquito más anecdótico de cara a mi participación. Entonces, por favor, suelo extenderme, y más sin un texto en mis manos. Entonces, por favor, avísenme de cómo voy en el tiempo. La razón por la que yo decido ingresar a la maestría en estudios en psicoanálisis fue porque desde hace ya varios años, ahí el doctor Georgel pudo leer algo de mi paso por las universidades, desde hace varios años me he dedicado a la lectura de Hegel y de Marx. Estos dos autores, sin duda alguna, me los encontré, por supuesto, que en filosofía, y mi sorpresa al estudiar historia es que también me las tuve que ver con ambos. Por un momento entonces, comienzo la lectura de la obra de Slavoj Žižek, y por supuesto que ya no solo Hegel se convirtió en un dolor de cabeza, sino que ahora también lo era Lacan. Difícilmente me costó mucho trabajo acercarme a Žižek por toda la formulación de las ideas del propio Lacan, donde, como sabrán, Žižek lee a Hegel con Lacan, o podríamos decir que está leyendo a Lacan con Hegel. El orden de los factores en este caso no altera el producto. Lo que sí me alteraba eran los nervios, porque de verdad que llegar a leer conceptos como objeto A, transferencia, discurso universitario, discurso del analista, por mencionar solo uno de los pocos, de los tantos, mejor dicho, que aparecen en la obra de Žižek, pues para mí se volvía una tarea titánica. Por cuestiones y azares del destino,
Yo doy una ponencia en la Universidad del Claustro de Sor Juana y me encuentro con la oportunidad de finalmente poder ingresar a un posgrado en psicoanálisis en dicha casa de estudios. Hasta la fecha, mi trabajo filosófico, incluso podría decir histórico, historiográfico, está atravesado todavía por Hegel y por Marx, pero sin duda alguna la maestría me ofreció las herramientas intelectuales para poder ahora también introducir a Lacan en dicho trabajo. En ese sentido, la maestría en estudios en psicoanálisis en la Universidad del Claustro de Sor Juana para mí significó un gran, gran acierto. La verdad es que hasta la fecha, en todas las clases que doy, de repente no dejan de aparecer los profesores que tuve en dicha maestría. Profesores de una gran, gran calidad, a los cuales pues les digo, sonaría muy cursi decir los llevo en el corazón, preferiría decir los llevo en todas y cada una de mis clases, ¿no? En ese sentido, siempre termino hablando de algo que vi en alguna clase de la maestría y el gran acierto, repito, ha sido ese. Mi trabajo ha seguido a Hegel y a Marx todavía, pero ahora es Lacan, ese nuevo personaje que me acompaña, ¿no? Sería una mentira decirles que si no entendía a Lacan antes de la maestría, ahora sí lo entiendo, porque definitivamente, ¿no? Pero bueno, pues la maestría siempre abre nuevas puertas a que la investigación que uno sigue ocupando de manera individual, pues por supuesto que 2 años de maestría no se dicen fáciles, pero no lo son. Y en lo personal yo considero que sigo cosechando varias de las cosas que aprendí en todos los seminarios que tuve la oportunidad de tomar. Siempre era difícil, pero a la distancia ahora se ve con cierta nostalgia. Llegar los viernes en la noche a la maestría y pararse a las 7 de la mañana a ver qué diablo significa eso del petit A en Lacan. Fue algo complicado, pero profundamente gratificante. Entonces, bueno, como menciono, hasta la fecha creo que mi experiencia en la maestría fue muy, quizás agradable sea la palabra. De repente es un término que nos choca con este mundo tan académico muchas veces, pero sin lugar a dudas les digo, despertarse a las 6 de la mañana en sábado, pues claro que cuesta trabajo, pero sin duda alguna uno llegaba y disfrutaba profundamente todas las clases que había ahí, ¿no? Sábado a las 8 de la mañana, nada que un café bien caliente y una torta de tamal no pudiera solucionar, entonces pues también hay que decirlo que las delicias que rodean, las delicias gastronómicas que rodean por ahí el claustro siempre han ayudado, y bueno, sea que mi participación está a punto de terminar, lo único que podría decir es que la maestría cumplió con todas mis expectativas y hasta la fecha las herramientas que me brindó, repito, para poder llevar a cabo una lectura más o menos clara de el pensamiento de Lacan, sin duda alguna me ha abierto, nuevas puertas, tanto en lo laboral como en lo profesional, y es así que mi actividad intelectual se vio profundamente enriquecida por las herramientas que dicha maestría me permitió. Muchísimas gracias.